Queridos hermanos, Dios les bendiga en este día hermoso. Pues siempre extrañándoles. Hay veces que no lo puedo hacer cada semana, pero aquí estamos. Quiero compartir con ustedes esta palabra hermosa que es: la esclavitud es la única libertad. ¿Qué le parece? La esclavitud es la única libertad. Pero esto pasa solamente con Dios. Es una gran paradoja, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos ser esclavos? Nadie, ¿verdad? Pero también, ¿cuántos quisiéramos ser libres? Todos, ¿no es cierto? Todos. Sin embargo, mi amigo, todos nosotros somos esclavos, aunque usted no lo crea. Aunque no quisiéramos aceptarlo, pero somos esclavos. Pero usted preguntará, ¿pero de qué? ¿De qué vamos a ser esclavos? Pues del pecado, del diablo, de Satanás. Él es el que nos asedia, que nos persigue, que nos acusa, y nunca podemos liberarnos y tener la conciencia tranquila y en paz. Por más que querramos librarnos por sí mismos, no podemos. Solo Jesús. Él es el único que puede liberarnos y ser verdaderamente libres del pecado y del diablo. No importa la clase de pecado que nos tenga esclavizados, como la mentira, que es uno de los pecados más comunes, ¿no? En todo el mundo, en toda la gente. ¿Quiénes no hemos mentido? Y luego, pues, otros pecados como el odio, la traición, el adulterio, la borrachera, la droga, la drogadicción, la idolatría, la soberbia, la rebeldía, la ira, la avaricia, el robo, la brujería, el crimen, el, el homicidio. Como nos dice en Gálatas, quisiera leerles en la palabra de Dios en Gálatas, dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Así lo dice la palabra del Señor, y muchas otras cosas más. Como en Juan también, capítulo 8 del Evangelio de Juan, en cambio nos dice su palabra, si queremos, para ser libres, y solamente dice el Señor en Juan 8, 31, 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os liberará, los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Así le contestaron a Jesús a esas personas. ¿Cómo decís tú, seréis libres? ¿Caso que hemos sido esclavos de nadie? Pero Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Después de esto, pues, no nos dejemos engañar ni por el hombre ni por el diablo, porque para eso vino a la tierra el diablo, como nos dice en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, en el capítulo 12,
Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, dice la palabra de Dios. El gran dragón. Vamos a ver quién es el dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos son los ángeles caídos, que cayeron con Satanás a la tierra para engañar. Pero si queremos ser libres, o antes de eso, podríamos decir, después de esto, si queremos seguir siendo esclavos del pecado, y ya no es cuestión del Señor, porque Él ya hizo, bendito sea el Señor, la obra redentora por medio de Jesucristo. Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, como nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 3, 36. Ahí nos dice, por ejemplo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. En nosotros está, ¿no es cierto?, creer o no creer. Así es, pero tenemos que hacer las cosas bien. Pero si queremos ser libres verdaderamente, tenemos que convertirnos a Cristo por medio del arrepentimiento y aceptarlo a Jesucristo como nuestro Señor y amo, nuestro Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Y de esta manera somos libres del pecado, pero también esclavos de Dios. ¿Cómo es esto? Y esclavos de Dios y de su justicia. Cambiamos de amo. Antes nuestro amo era el diablo y los deseos del diablo hacíamos para nuestra perdición, y nosotros éramos sus esclavos porque hacíamos lo que él nos mandaba. Ahora nuestro amo es Jesucristo, para salvación y para libertad. Solamente que no debamos confundir lo que es libertad y libertinaje, ¿no? No confundamos. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5, del 1 al 13, o el 1 y el 13 nomás, dice la palabra del Señor. Vamos nuevamente a Gálatas, capítulo 5, el 1, dice así, mire usted, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esclavos del pecado de Satanás. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso murió por nosotros, por usted y por mí. Bendito sea el Señor. ¿Quieres ser libre? Dijimos, pues todos queremos ser libres, ¿no es cierto? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted es llamado para ser libre del diablo y del pecado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. En esto consiste la libertad, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted ama a Dios? Ama al prójimo también, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. También en Romanos, en el capítulo 6, del 12 al 13, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, del 12 al 13 dice:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Todos nuestros miembros, los pies, las manos, los ojos, las bocas, los pies, todo de nuestro cuerpo, pues servían a la maldad, al pecado, ¿no? Pero ahora dice que que no presentemos al pecado, sino presentémonos a Jesucristo. Y en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 6, a partir del 17, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, así lo dice, te dice, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuisteis entregados, sí, efectivamente. La forma de doctrina, la doctrina perfecta de Dios es el amor. El amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Cosa que se está perdiendo, ¿verdad? Pues el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y por eso tanta maldad, tanto odio en el mundo, que todos nosotros vemos cómo está aumentando la maldad. Bendito sea el Señor. Pero nos decía que era hasta el 23, veamos. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Esclavos o siervos de Dios para servir a lo que es justo, lo recto, lo puro, lo que le agrada a Dios que hagamos. Que ya no mintamos, que ya no hagamos trafacías, trampas, ni traiciones, ni todos los pecados que habíamos leído anteriormente, ¿no? Y dice el 19, hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad. Así es, somos débiles, pero para eso vino Jesucristo y nos dio su Santo Espíritu, para que nosotros digamos, si somos débiles, el Señor dice, diga el débil, fuerte soy, pero en Cristo, no porque nosotros no podemos. Que así como para iniquidad presentastes vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la maldad, al robo, al pillaje, como estamos viendo nosotros, corren, ¿no? Con los pies, con las manos llevando pistolas, cuchillos y todo, y matando. Eso están sirviendo al diablo. Y ese es el pecado que les lleva a la perdición, mis amados hermanos, ¿no? Pues dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para que, así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren ustedes cómo sale la justicia torcida por los malos jueces, malos fiscales, malos abogados y todo, que se venden, cobran miles de plata de los narcotraficantes, de los criminales, los asaltantes, de todo eso, para que no les encierren, les dejen sueltos para seguir matando, seguir robando, atracando, secuestrando. Tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces, ya no en nosotros, porque ahora servimos, somos esclavos ahora del bien, no del mal. Eso quiere decir,
pues, como decía el título, ¿no es cierto? La esclavitud es la única libertad. La esclavitud a lo justo, la esclavitud rendidos a Jesucristo, que Él es el bien que nosotros tenemos. El representante de todo lo bueno que hay en el mundo. Y Dios quiere que seamos así como Él es bueno, también nosotros, ¿no? Entonces, y ahí podemos sentirnos libres, pero no para hacer lo que nos venga en gana, sino para hacer las cosas que a Dios le agradan. Bendito sea el Señor. Entonces, seguimos un poquito más, pues viendo en su palabra, hasta el 23 decía. Luego, el 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, éramos esclavos del pecado, hacíamos todo lo malo. Corre a mentir, corre a chismear, a murmurar, envidia, odio, tanta cosa, ¿no es cierto? Pero éramos libres de la justicia, ni conocíamos. Hasta cuando vino Jesucristo a nuestras vidas, y Él es justo, el único justo. Y el justo fue a pagar en la cruz, a morir en la cruz por los injustos, por los pecadores. Así es, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos o de ellas es la muerte. Miren cómo muere la gente por estar sirviendo al diablo, sirviendo a su pecado. ¿Cómo mueren los mismos pobres infelices de aquellos, los pillos, los atracadores, los narcotráficos, de los carteles, los jefes y todo, acribillados, cualquier momentito les llegan las balas también a ellos. O mueren en las mazmorras, en las cárceles. Ahí se matan. ¿Y a dónde creen que van a parar? Porque ellos sirvieron a su pecado, a su maldad, sirvieron a su amo, que es Satanás, el diablo. Van a parar al infierno. Porque Dios es justo, es santo, es amor. Pero el mundo se olvida una cosa, también es justicia. Y porque hay castigo, por eso puso un lugar a donde tienen que ir los que propiamente rompieron las leyes y rechazaron al santo de Israel, que es Jesucristo. Al infierno, ¿no es cierto? La muerte es el fin de ellos. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Porque el fin de ellos es la muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, nosotros somos libres en Cristo del pecado. Ya no servimos a la maldad. Y hechos siervos de Dios, hechos esclavos quiere decir también siervos. Esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Hay un fruto, bendito sea el Señor. El fruto de haber servido, de ser esclavos de Cristo. ¿Sabe cuál es el fruto? La santificación. Y como fin, la vida eterna con Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece a ustedes? Estoy leyendo del texto de Romanos capítulo 6, desde el 17 hasta el 23. Y dice el 23 propiamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Nuestro Señor, nuestro amo, en donde ahora sí tenemos libertad, rotas las cadenas de opresión del enemigo, de cadenas de maldad,
de odio, de mentira, ¿no? Tantos pecados que usted y yo conocemos, que el mundo practica y que nosotros también practicábamos. Digo, practicábamos aquellos que ya hemos sido redimidos por la sangre bendita de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que en lo personal, yo prefiero ser 1000 veces esclavo de Jesucristo y servirle a Él, que me amó y murió por mí. Bendito sea el Señor. Antes que seguir siendo esclavo del diablo y del pecado, que siempre lleva a la perdición, a la muerte eterna, pero en el infierno. ¿Qué le parece? Y usted, mi amigo, mi hermano, mis familiares que todavía no conocen al Señor, tienen religión, eso sí, todo el mundo tiene religión. El hombre por naturaleza es religioso, ama cualquier cosa o adora cualquier cosa, pero no al Dios verdadero. El Dios vivo y verdadero que de la palabra de Dios, de la Biblia. Ese es el único. Y Él no comparte con nadie su gloria. Es un solo Dios, vivo y verdadero, en sus 3 naturalezas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y nada más. Entonces, dice, le estaba haciendo una pregunta. ¿Y usted, mi amigo, qué haría con este llamado de Dios, con esta oferta de libertarlo del pecado, del diablo y de la muerte, de la condenación eterna, de la separación eterna de Dios? Porque si la persona que no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y le rechaza, pues nunca lo verá a Dios. Bendito sea el Señor. Pues, pero ahora todavía hay la oportunidad, como siempre lo digo. Todavía están los brazos abiertos de nuestro Dios para que usted y usted y usted y usted pueda venir humillados delante del Señor. Bendito sea el Señor. Así que le invito, si usted o prefiere seguir siendo esclavo, le decía, del diablo, usted escoge. Dios nos dio una libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre la salvación y la condenación, entre el bien, entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Usted escoge. Yo escogí la bendición, escogí la vida, escogí la luz, vivir en la luz hermosa de Dios, porque Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y el que cree en mí no andará en tinieblas espirituales, haciendo tantas maldades en el mundo. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, líbrese. Esta es mi sugerencia. Líbrese. Venga Jesucristo. Venga. Que es muchísimo mejor ser esclavo de Jesucristo que antes que del diablo. Usted escoge. Mi oración es que Dios toque su corazón. El Espíritu Santo de Dios, que es el único que propiamente Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y Él nos hace arrepentir y podemos llegar a Jesucristo por medio del arrepentimiento, pidiendo perdón y humillándonos en su presencia. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los que quieran tener esta gran decisión de seguir a Jesucristo. Bendito Padre, te agradecemos grandemente, Señor, por esta meditación.
Gracias, Señor, que podemos nosotros llegar a ser libres, pero siendo esclavo tuyo, bendito Dios, que es muchísimo mejor que estar en las garras del diablo. Gracias, porque tú nos das la paz, el gozo, la alegría de la salvación, de la libertad para servirte, alabarte, glorificarte, adorarte al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre Santo. Te ruego, Señor Espíritu Santo, que toques en este momento los corazones que estén viendo este mensaje, bendito Dios. Tócales, bendito Dios, porque tú quieres que nadie se pierda, que todos procedamos al conocimiento de Dios, al arrepentimiento, porque tú nos amas, bendito Dios. Y te duele cuando una alma se pierde porque te despreció, te desechó, bendito Dios, siendo que tú los amas a todos, bendito Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes.